han dado el vaso de leche, pensaron que dándole leche a nuestro peruanito iba a crecer el peruano. Ya son 20 años de vaso de leche que tenemos en las alcaldías. Han hecho negocio, todo el mundo, los alcaldes, la que reparte la leche, todos han hecho negocio. Y el niño peruano sigue por debajo del 1,60 m. ¿Por qué el europeo crece y el peruano no? El peruano tiene hasta un vaso de leche. Es que la base para que ese calcio que está dándole en el desayuno se pega al hueso es que haya proteínas. Pues. Y si no come proteínas, ¿dónde va a pegar el pobre calcio? Imaginen un pan con mantequilla. La mantequilla es el calcio. Si no hay pan, ¿dónde pega la mantequilla? Si no hay proteína suficiente, ¿dónde se forma un hueso adecuado para crecer? Por eso que el peruano está 20 años tomando el vaso de leche y no crece. Es más, todavía cometen este error, le dan una leche que se absorbe poco su calcio, el 15% de lo que dan se absorbe. Y encima la combinan con avena, se forman complejos de calcio que salen con las heces y no se absorben. O sea, ese programa médicamente es un desastre. Pero no se puede traer abajo porque políticamente es muy fuerte. Le hacen a usted una huelga que hasta el calzoncillo le quitan. Entonces, claro, nosotros debemos saber que no podemos pelear a veces contra la marea. Pero sí sabemos que ese sistema no es útil. No es útil. Ojalá que ganemos el partido de ahora, pero ya veo que la talla de nosotros con los ecuatorianos va. Ojalá que la habilidad de Cuevita, del otro, nos ayude, ¿no? Claro, porque nos cortan en los tiros libres, los peruanos no van a pensar en ganar. Ni cuando nos tiran ellos, ni cuando no tiramos los tiros libres. No hay forma. La habilidad sería lo único que nos puede salvar, pero nos podría salvar a los peruanos. Entonces estamos acá. Y el cuerpo ha creado, jóvenes, ya saben, puede haber aminoaciduria, como también eliminación de aminoácidos en las heces. Otro problema sería que el cuerpo sí puede, el hígado, sintetizar aminoácidos, pero los esenciales no los puede sintetizar. Ahí hay un problema serio realmente. Y no se los puede administrar por vía digestiva porque no se absorben. Pues. Hay 5 tipos de transportadores, se escriben así con números romanos. Transportador 1, 2, 3, 4 y 5, los que se conocen ahora. El transportador 1 es para aminoácidos neutros. Acá está la histidina, valina, alaninas. Un grupo, no hace falta que lo aprendan esto ustedes. No saber que hay un grupo de transportadores para aminoácidos neutros. Que cuando en orina ven que sale uno de estos, saben que los otros también pueden estar fallados. Y corrigen la dieta con ese conocimiento. Hay otro transportador para aminoácidos ácidos. Como están glutamatos, aspartatos, triptófanos, etcétera, etcétera. Hay otro transportador que es para aminoácidos básicos. Acá está la cistina, la arginina, la lisina, etcétera. Cuando uno está alterado, probablemente los otros también están alterados, para que uno pueda compensar esto, porque se necesita para alguna proteína. Acá vienen los que le mencionaba. Hay aminoácidos especiales. O sea, proteínas que transportan algunos aminoácidos que son especial. Por ejemplo, la hidroxiprolina, la prolina y la glicina, que son el sustrato para que el hueso tenga colágeno, para que se forme la proteína donde va a pegarse el calcio. Entonces, si el niño está perdiendo esto en orina, ¿con qué va a formar su huesito? O si forma huesito, lo forma chiquito y débil. Y por último, hay un grupo de proteínas tipo 5, que son para los beta-aminoácidos o aminoácidos muy especiales, donde hay una serie de aminoácidos, la taurina, beta-alaninas, etc. Como le digo, no hace falta que se aprendan los aminoácidos porque hay tablas de esto, pero sí que sepan que hay 5 tipos de aminoácidos, o en palabras sencillas. Cuando está alterada esta reabsorción, no tiene por qué estar alterada de las otras 4. Cuando está alterada esta, no está alterada las otras 4. Ahora, a veces sí, enfermedades importantes, cuando no se absorbe en la vía digestiva, también puede estar alterado acá en la orina. Otra lámina. Sí, vamos a leer 10 minutos más. Entonces hacemos un descanso. Y la delegada. Así le decían, es más bonita, ¿no? Así pueden conversar ustedes con sus amigos de otras universidades y le dicen, tenemos un curso en que nos jalan a colores. Ahí lo jalan nomás con blanco y negro, pues ustedes pueden morir a colores. Ya, relajados. Esta es otra. Algunos minerales
son importantes por lo que representan para el cuerpo humano, y sobre ello se ha hecho esta pequeña reseña. Cómo recupera el riñón a través de los túbulos calcio, magnesio y fósforo, que son tres trascendentes, digamos, ¿no? Calcio y fósforo ni hablar, ustedes saben que trabaja dentro de la célula y en los huesos. El magnesio trabaja también siguiéndole al calcio mucho. Aunque la fisiología del magnesio, que también fue candidata a premio Nobel hace unos 20 años, ha caído en desuso, no sé, no, ha sido postergada últimamente. El único que la defiende es Pérez Albela en televisión, por su magnesol que él vende, pues, ¿no? Por si acaso, no es cierto el magnesol. No es cierto. El magnesol cura la presión arterial, la neurosis, la úlcera, las artritis, la presión alta. Y yo trato a la mamá y a la hermana de este joven, que ha sido mi alumno en Villarreal. Si no, ¿por qué no me da su magnesol para que se cure? Así que ustedes que son médicos, mi pobre mamá que en paz descanse, me he comprado magnesol porque como mi mamá le dije que le iba a tomar, pero no sirve para nada esa cochinada. Por eso ya había caído en el engaño que el magnesol era bueno. No es tanto como, le han exagerado sus funciones. Es una molécula cholona, grandota. No se reabsorbe mucho, es que la molécula tiene que tener un tamaño para pasar por los poros. Pues. Y el magnesol, al extremo que damos un purgante que es leche y magnesia. Justamente cuando el magnesio no se absorbe, sale jalando agua. ¿Pero por qué el de él sí se va a absorber? Porque no sabe. Pues. Bien, esa es la adquisición entonces. Importantes para nosotros son el calcio, como no, el magnesio y el fósforo. Aunque ya les digo que el magnesio lo que hace es acompaña metabólicamente al, ¿cómo se llama?, al calcio. Lo que sí se ha visto es este conocimiento general, que ya se lo van a dar en clínica, pero yo ahora lo antecedo acá. Acá en fisiología el magnesio le sigue de cerca al calcio, pero en la clínica, cuando el calcio baja por alguna circunstancia, el magnesio entra a reemplazarlo. Y no hace las mismas funciones que el calcio. Ahí hay problema con el magnesio. Pero es bueno que lo sepa. Incluso, por ejemplo, baja mucho el calcio y el magnesio malogra el riñón. Pero es bueno saber de que el magnesio normalmente lo acompaña al calcio, pero cuando baja el calcio hace daño. Como un amigo de ustedes, ¿no?, que lo acompaña a todos lados, cuando ustedes fallan, se lleva a la enamorada. Es un buen ejemplo para que entiendan. El magnesio es bueno, pero cuando falla el calcio ya no es tan bueno. Luego tenemos, arriba tengo una flecha, ¿cuánto hay en sangre? Miren, normalmente en promedio unos 10 miligramos de calcio, unos 4 de fósforo y unos 2 miligramos de magnesio. Pero esto no se filtra, porque mucho de ello va unido a la albúmina. Por ejemplo, los 10 miligramos que hay de calcio, niñita, sueñito, normalmente los 10, 4 van abrazados a la albúmina. Como la albúmina no se filtra acá, o sea, no pasa de la sangre acá al filtrado, sigue su camino. Hay 4 que se filtran, ¿cuántos? 6 nomás. Por eso decimos que se filtra una cantidad del calcio, una cantidad de fósforo acá, se filtra 3.6 y se quedan 0.4 pegado a la albúmina. Acá en el magnesio, unido a la albúmina va a 0.6, se filtra 1.4. O sea, todo lo que hay en la sangre no es filtrado, porque gran parte de ello está unido a la albúmina. Supongamos que ya se filtró lo que estoy enseñando. 60% de calcio, 90% de fósforo y un 70% del magnesio. Es lo que más o menos el porcentaje se filtra. De esto que se ha filtrado, una gran parte va a ser reabsorbida acá. Esta reabsorción depende de un ion, que es potasio, magnesio, hidrógeno, todos ninguno. ¿De qué ion depende? Del sodio. Les he enseñado, maldita, y con la respuesta ninguna. ¿Cuántas veces tengo que enseñar a estudiantes? El sodio se requiere para todas las reabsorciones. Si acá está el profesor hablando ahora de reabsorciones, tiene que estar invitado el sodio, pues, que es el piloto, es el hard de las proteínas. Bien, entonces miren, acá se reabsorbe vitamina D en esta cantidad, la paratormona hasta un 70%, miren, el calcio en otra cantidad, hasta un 30-40% se reabsorbe acá. ¿De acuerdo? Hay hormonas que influyen aumentando, disminuyendo, pero esto yo les enseñé. ¿Es obligatorio o es facultativo? O sea, el cuerpo decide si se reabsorbe o de todas maneras se va a reabsorber. Es obligatorio, les dije, o sea, esto se enseña porque así ocurre, pero esto es obligatorio, va a ocurrir de todas maneras. Una vez que se ha resolvido esto, quedan unas cantidades todavía que no se han resolvido,
Viene acá otra resolución. Esta depende de sodio también. Noten ustedes, el 50%, o sea, la mitad de lo que se filtró acá, jóvenes, se resuelve acá unido al sodio. Un 5 a 10% de fosfato, o sea, prácticamente todo el fosfato entró acá a las células, acá está el 70%. Queda poquito fosfato. Y de magnesio hasta un 65%. Pero todas estas resoluciones son unidas al sodio. En este nivel actúa un diurético que es el más empleado por nosotros los médicos y por las gordis. Las gordis son las señoritas oink oink, que para bajar de peso usan diuréticos. El diurético que más hace bajar de peso se llama furosemide o LASIK. Entonces el ácido acá se bloquea el sodio. Si bloquea el sodio, también bloquea el calcio, también el fósforo y también al magnesio. Lo importante es el calcio, la cantidad de calcio es alta. En la mitad de lo que se ha filtrado se jala calcio. Usted pone acá un diurético, está botando calcio. Y en vez de eliminar, como dice acá, 1%, va a eliminar 2, 3, 4, 5%, o sea, 300 miligramos, 400 de calcio. Es importante ese conocimiento. Pero luego viene algo que rompe la regla. Las resoluciones dependen de qué? ¿De qué ion? A la otra fila le pregunto, lo mismo, acá no dependen de sodio. La única resolución que no depende de sodio es la resolución de calcio distal. Esta depende de la hormona llamada paratormona o de la calcitonina. La paratormona aumenta, la calcitonina disminuye la resolución. Esta proteína no depende de sodio. Pues la única resolución en todo el humano que no depende del sodio es la resolución distal colectora, ¿se tienen ustedes? Del calcio, que es influida por hormonas, no por el calcio. ¿Cuánto se resuelve? El 9%. O sea, acá se un 50, acá un 9, 59, y acá un 40, 99%. Esto aumenta por la paratormona. Y Marín disminuye, o sea, se opone a que entre calcio cuando trabaja otra hormona que es la calcitonina. Bien, con estos mecanismos se habla de una resolución, acá entre comillas, porque no hay suficiente trabajo, un poquito de fósforo hasta un 10%, y se piensa que algo de calcio puede resolverse, pero estas son mínimas ya. Acuérdense que acá ya casi no hay orina, acá solamente, perdón, no hay ion, acá solamente hay agua, sodio y cloro. Finalmente en orina se expresa así. Normalmente eliminamos 1% de calcio, que equivale a unos 100 a 200 miligramos al día, 1 a 5% del fósforo y hasta un 5% del magnesio. Estos dos elementos abundan en los alimentos, así que lo recupera el cuerpo de alguna forma. Y esta cantidad es muy pequeña. Acá algunos datos que sí importan, sobre todo para el examen. Veamos en el calcio, que es más importante. Las dietas con exceso de calcio aumentan la reabsorción hasta un 5%. ¿De acuerdo? La paratormona disminuye al comienzo la reabsorción de calcio, pero después acá la aumenta notablemente, que es el sitio donde se gobierna el calcio, en el distal, sin mediación del sodio. Los diuréticos, es importante, puede ser B. Admiración delegada significa pregunta de examen, ¿cierto? Para una fila. ¿Qué diuréticos aumentan la captación de calcio? Los diuréticos de este nivel se llaman tiacidas. Tiacidas, o Z. Hace que el cuerpo jale más calcio. En cambio, para la otra fila, ¿qué diuréticos disminuyen la reabsorción del calcio? Los furosemidos, los LASIK que trabajan acá. Entonces, furosemidos, LASIK, he dicho, lo que más emplea la mujer para bajar de peso. Con esto la persona pues orina 1 o 2 litros y se siente que está más chévere, le queda mejor la ropa, pues está perdiendo 1 o 2 litros de agua, pero también pierde más calcio. Entonces miren cómo el mismo diurético influye o aumentando la reabsorción o disminuyendo la reabsorción. Luego tienen ustedes el pH, tanto la alcalinidad como la acidez disminuyen la reabsorción de los dos. Entonces no es bueno que la persona entre ni en acidosis ni en alcalosis. Y parecen cosas ya muy técnicas, pero no, están basadas en la fisiología, jóvenes. Por ejemplo, los gorditos no están enfermos, o sí están enfermos, ¿no? Tienen sobrepeso. ¿Y un gordito, qué cosa creen que haga ustedes? ¿Acidosis o alcalosis? No, alcalosis, porque siempre me da. Miren, el gordito, cuanto más gordo es, no puede hacer esto.
O sea, no dilata bien en la inspiración. Si no expira bien, no expira bien. Y a cada rato es esto. Si no hay tubo para botar el hidrógeno, se queda y hace acidosis respiratoria. Solamente por ser gordito. Cuanto más gordo, peor. Hay un libro que es de Dickens, en la cual él habla de un cochero. Claro, en ese tiempo no se conocía esto, pero él lo narra en su libro. El cochero era bien gordo y se dormía siempre manejando el carrito de caballos. Le decía a su dueño, toca el aldabón de la tal casa, bajaba el chofer, iba a tocar la y se quedaba dormido. ¿Cuál era el sueño patológico de este? Síndrome de Pickwick, así lo llama el Charles Dickens, el escritor, que era tan gordo que hacía acidosis severa y la acidosis le producía narcosis, se dormía por el exceso de CO2. Medicina con cuento, mira. Lean la novela de Charles Dickens. Síndrome de Pickwick le decimos en medicina. Cuanto más gordos, respiran menos, retienen más. La otra son los deportistas, todos esos que se creen Tarzán, sacando pecho para que las chicas se impresionen y de costado botan el aire. Esos barren más bien el hidrógeno, esos guachapos barren el hidrógeno y hacen alcalosis. Cualquier rato le entran mareos y más bien queda mal. Imaginen que estoy aparentando con aquí y le entre mareo. La chica lo mira y dice, voy a buscarme otro porque es que no me dura un round. Me refiero a un round en el buen sentido de la palabra, un round bailando. Una cara desmayado, que están pensando en otra cosa. Pero es cierto lo que les digo, ya ven que el pH influye, la eliminación del calcio también influye en la eliminación de hidrogeniones. El fosfato realmente es trascendente y hace varias cosas en la orina, pero tiene un inconveniente, que es un ion que es de multiuso en primer lugar. Segundo, que la ingesta puede estar aumentado o disminuido. ¿De acuerdo? Normalmente, el aparato hormona, miren acá, al fósforo lo disminuye para que se elimine más fósforo por acá por la orina. Pero le decía que el fósforo tiene varios orígenes y puede ser recuperado. El calcio es más difícil. Sin embargo, es bueno que sepamos que la acidosis disminuye la reabsorción. Acá la calcio no influye. Repito, para el calcio las dos pH se influyen. Pero para el fósforo solamente la acidosis. ¿De acuerdo? El exceso de glucagón. ¿Cuándo hay más glucagón? Cuando hay mucho azúcar, poco azúcar en la sangre. Cuando hay poca azúcar en la sangre, ¿no es cierto? Los estados de hipoglicemia, los ayunos largos, cursan con una baja de la captación de fósforo. Y el fósforo le da vida a las células de Guatemala a Guatepeor. Es el cansancio que se siente en algunos inmunidades prolongadas. Sí, acá no hay más que sacarle provecho a esta lámina. Otra. Esta sí es importante. Gran parte de las cosas que metaboliza el cuerpo humano se eliminan como cationes, o sea, moléculas con carga positiva, o como aniones, moléculas con carga negativa. Hasta ahí está fácil. Pero muchas de estas moléculas tienen un origen endógeno, o sea, el mismo cuerpo las produce, y otras se ingresan con los alimentos o con los medicamentos, son exógenas. Porque los restos metabólicos, cationes, algunos se originan en productos internos y otros en productos que vienen de afuera. Por ejemplo, un antibiótico, el trimipropin, que es el Bactrim, por ejemplo, ¿de acuerdo? O un antiácido, por ejemplo, la cimetidina. Vienen de afuera, pero estos producen un catión que va a salir acá con la orina. En cambio, otros moléculas tienen carga negativa, algunos los produce el cuerpo y otros también vienen como medicamentos. Por ejemplo, la penicilina, que les decía ahora, les puse el ejemplo, es un anión, ¿de acuerdo? El antibiótico que les dije ahora, el diurético, el furosemide, el ácido, es un anión. Entonces las moléculas se comportan como aniones, o como aniones orgánicos o exógenos, igual que los cationes, pero tienen que ser eliminados por acá por el cuerpo. Acá tienen ustedes un vaso sanguíneo, acá célula y acá la luz tubular, y acá sigue hasta irse a la calle. Las sustancias van de la sangre por difusión al intersticio, y en el intersticio acá en las células, en la base de las células, le esperan unas proteínas. El cuerpo acá se parece mucho a los bancos, así me gusta enseñar con analogías. Ustedes han visto que en el banco hay muchas ventanillas para cobrarnos plata, como 10, pero para que ellos suelten la plata hay 2 ventanillas nomás. Bueno, el cuerpo es igual. En el lado de acá donde baja el flujo tubular, tiene 1000 ventanillas para chapar glucosa, aminoácidos, proteínas, etcétera, etcétera. Pero para botar sustancias solamente tiene 2. Una para botar cationes y una proteína para botar aniones.
O sea, tenemos pocos eliminadores de sustancias. Con una adenda que le voy a agregar. Entonces, todo esto sale por esta proteína. Si es cation, salen empleando una, si es anión, salen empleando la otra. Con la misma estrategia que dice para el TM de la absorción. Es compatible el sistema, es saturable, ¿no? Y viene un nuevo conocimiento. Supongamos que yo tengo una persona, vamos a ver un bonito ejemplo, acá. Una persona que tiene que tomar penicilina, un enfermo de los huesitos que tiene una osteomelitis y es viejito, y hay que darle penicilina cada 4 o 5 horas, o sea, está gastando plata y tomando y encima fregándose el estómago. Entonces el médico se acuerda de esta enseñanza. Yo puedo hacer que la penicilina que tome no la bote por la orina, sino que se le quede en la sangre. ¿Cómo lo hago? Le doy penicilina con probenecid. Ya viene así el medicamento. Penicilina tiene esta molécula juntos. Cuando vienen las dos acá, en la sangre, el probenecid sale y ocupa el receptor y la penicilina le dice chao y sigue su camino. O sea, una sola dosis ayuda al paciente todo el día porque es competido su transportador de eliminación, ya que es competido por el probenecid. Y así como otras sustancias también podemos hacer lo mismo. ¿Eh? Ya. Sin embargo, hay un grupo de conocimientos que es nuevo. No es nuevo, sino digamos es diferente, no es nuevo. El cuerpo elimina muchas sustancias como ácidos y bases débiles. ¿Saben para qué sirve la delegada? En primer lugar sirve para fregar porque dan por teléfono bien tarde. Pero también en compensación el profesor la friega. ¿Qué es un ácido débil? Que se disocia difícilmente. ¿Qué? Que se disocia difícilmente. Brillante, esa es la razón. O sea, elimina hidrogeniones muy suavemente. Pero ahí tiene un pequeño problema. Digamos que acá está bajando una molécula, acá donde pongo el puntero, que es un ácido débil. Si se disocia, queda acá un hidrogenión y acá queda un anión. El sitio donde salió el hidrogenión queda cargado negativamente. ¿Se entiende, verdad? Resulta que las células jóvenes no tienen acá proteínas que capten hidrogeniones y aniones. No tienen esa proteína. Son proteínas específicas, hemos dicho. Entonces, cuando este ácido débil se disocia, es eliminado. Pero ¿qué pasa si no se disocia? Si no se disocia, no tiene carga eléctrica. Si no tiene carga eléctrica, es lipo. ¿Y la membrana es un lípido o es un hidrato? Entonces agarra la sustancia no disociada, al ser liposoluble, atraviesa y regresa al cuerpo. Pero lo que le falta a ustedes como médicos es saber si esta sustancia que aparece acá es útil o es inútil o es dañina. Si es dañina, ustedes les conviene disociarla para que salga. Pero si es útil al cuerpo, les conviene que no se disocie para que se reabsorba. Eso lo maneja el médico perfectamente, lo manejamos. Entonces, el otro conocimiento sería el siguiente. ¿Qué hace que esta sustancia acá, que puede ser buena o mala, pero siempre es un ácido débil, se disocie si me conviene o no se disocie si me conviene? En primer lugar, saber, la sustancia apolar no se disocia y es liposoluble. La ionización ocurre cuando se disocia y está en función del pH. Es bien sencilla la mnemotecnia. Si la molécula es ácida y usted le rodea de un entorno ácido, no se disocia. Si no se disocia, ¿se reabsorbe o se secreta? Se reabsorbe porque es liposoluble. Pues. Entonces usted tiene acá una sustancia, por ejemplo la aspirina para los abuelitos, que les puede molestar el estómago. Le da una sola vez al día y le acidifica a usted sus alimentos. Al ser ácidos, no se disocia la molécula, cura, se filtra, regresa, cura, se está regresando internamente con una sola dosis, el paciente se mantiene al día. ¿Ven? Pero al contrario, nuevamente la delegada le ha ido mal en el amor y como es tonta se ha querido suicidar. Sí, pues hay veces fallan los estudiantes que se enamoran, ya no piensan. Y se ha tomado un frasco de aspirina. Usted está en emergencia, usted su compañera está, uy, se ha querido esta tonta de suicidar con aspirina. Claro, como el tiene joder, hecho que se muera. No es así, los médicos no pensamos así. Tiene que sacar ese cuadro. Entonces, como esa aspirina, ¿qué te conviene? Que se disocie, que no se disocie. Que se disocie. Que se disocie cuando no se disocie. Entonces tú lo que haces es que acidificas el medio. Y al ser ácido no se disocia. No, perdón. Le alcalinizas el medio. Y al ser alcalino se disocia y se reabsorbe. La dieta tiene que ser inversa con la sustancia. Si es del mismo grado, por ejemplo, si es la dieta ácida para un ácido, no le permite disociarse. Pero si es alcalina, le permite disociarse. Lo único que le falta es saber si la sustancia es buena o mala. Y eso lo saben leyendo
el producto. Ese es como trata el cuerpo a los ácidos y bases débiles. La base débil se trata al revés que el ácido, ya que es un conocimiento inverso, pero tiene el mismo fundamento. Tratar un detalle más. La velocidad del flujo, esta de acá, o sea, la rapidez con que pasa, permite que se reabsorba. ¿No? Si usted fluja esto rápidamente, por ejemplo, en vez de 1 centímetro de orina por minuto, está formando 10, pasa tan rápido que no tiene tiempo de ser reabsorbido. Entonces, otro mecanismo de eliminar algo sería aumentando la aridez. No es muy eficiente el sistema, pero sí existe. Al contrario, si es más lento, permite que de todas maneras algo se reabsorba. Y por último, el pK de las sustancias. Cada sustancia tiene su pK propio, a ese pK se disocia. La delegada dijo muy bien, ácido débil se disocia poco, pero cuando alcanza su pK óptimo, se disocia bastante. ¿Saben lo que es pK por bioquímica, no? ¿Saben lo que es pK? No. ¿Estás hablando por teléfono? Sí. Estás hablando por teléfono. No la cambies, estás hablando por teléfono. El pH es el pH en la ¿Cómo cual... que el papá? El pH El pH ya. es el pH en la cual lo que se ha disociado tiene la misma concentración de lo no disociado. ¿Y cómo sé yo qué ha ocurrido? ¿Ves? Es teoría, pues. El estudiante que sabe teoría, a mí me huele mal. Por dos cosas. Primero, que no entiende lo que está diciendo. Y también huele mal porque no se ha bañado, seguro. No es así. Lo que dice es cierto, pero no es entendible ni aplicable. Pues. Si yo te receto un pescado que solamente hay en Rusia, que vale 2.000 soles el kilo, es lo mismo que no te receto nada, que no lo puedes alcanzar. Si sabes algo que no se traduce, no se puede decir. El pK es el grado de acidez o alcalinidad al cual una molécula se disocia al máximo. Por ejemplo, el pK del bicarbonato en nosotros los humanos se disocia en hidrógeno y en HCO2 cuando el pH de la orina alcanza, o el pH de la sangre alcanza 6.9. Hay otras moléculas que se disocian cuando el pH es 4, otra es en relación con el grado del pH. Ese es el que da el pK. Te pongo un ejemplo más sencillo. El pK sería el momento en que se divorcian las personas, se separan. El pK de divorcio en Reno, en la ciudad de Estados Unidos, es de una semana. La semana que se casan se disocian. El pK de divorcio es bajo. En el Perú está alrededor de los 10 años. A partir de los 10 años ya hay divorcios en cantidad. El pK de divorcio es en 10 años. En el Japón es altísimo. 30, 40 años no se divorcia el japonés. O sea, el pK es el momento en que la molécula decide separarse. Y decide separarse cuando el grado de acidez es determinado. Para cada sustancia tiene su pK, es diferente. Pero nosotros los médicos sí podemos alcanzar ese pK con la liebre. Incluso hay pastillas que acidifican o alcalinizan la orina, como no. Entonces, esa sería la traducción de este conocimiento. Pregunta de examen, sí, porque tiene importancia. Cuando hagan sus prácticas de hospital van a ver bastante, sobre todo las guardias. Pacientes que vienen intoxicados ven la molécula y según el pH deciden qué cosa hacer. Pasa otra lámina. Sí, descansamos 10 minutos para seguir después. No se vayan todos.